Saludo a todos y bienvenidos a este canal de Tu Profe de Derecho Laboral. El día de hoy quiero compartir con ustedes información respecto a una prestación social que es muy importante en el país y que la reciben tanto los trabajadores del sector privado como los trabajadores del sector público. Se denomina el auxilio de cesantías. Voy a hablarles durante este video de los regímenes que ha tenido este auxilio de cesantías, del concepto como tal y cuál es la finalidad que tiene este derecho, de las circunstancias mediante las cuales puede reclamar el trabajador el auxilio de cesantías, la obligatoriedad del empleador de pagar el auxilio de cesantías ante un fondo que haya sido escogido por el trabajador, entre otros temas que son relevantes en esta prestación social. Si quieres aprender más de este derecho, de sus características, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Las cesantías son un derecho que tienen todos los trabajadores en Colombia como un derecho que es irrenunciable. Este derecho está consagrado en el Código Sustantivo de Trabajo a partir del artículo 249. Y, complementando el Código Sustantivo de Trabajo, la Ley 50 de 1990 estableció que este derecho tenía que ser consignado cada año a un fondo de cesantías. El derecho de cesantías busca reconocer en el trabajador un apoyo económico para diferentes circunstancias. La principal, cuando el trabajador termina el contrato de trabajo. Durante ese término de desempleo que pueda tener el trabajador, este auxilio de cesantías busca protegerlo en sus necesidades básicas, en su mínimo vital y móvil. Pero también tiene otras finalidades. El auxilio de cesantías puede servir de forma parcial, ¿sí? Se conoce como pagos parciales del auxilio de cesantías, cuando se va a comprar una vivienda, para mejora de vivienda, para construcción de vivienda, sea del trabajador, de su cónyuge o compañera permanente. También cuando el trabajador vive con sus padres, si los padres van a comprar vivienda, puede ser útil el auxilio de cesantías. Es un derecho que también parcialmente podría ser útil ante la educación del trabajador, de sus hijos, de su cónyuge, compañero, compañera permanente. ¿Cuáles han sido los regímenes de cesantías en Colombia? En Colombia hemos tenido dos regímenes de cesantías reconocidos en los últimos años. El régimen tradicional, antes de la Ley 50 de 1990, y el régimen anualizado, después de esta ley. El régimen tradicional implicaba que el empleador reconociera el pago del auxilio de cesantías cuando finalizaba el contrato de trabajo por regla general y que se reconociera el pago con el último salario devengado por ese trabajador después de haber pasado varios años. Si un trabajador llevaba 10 años en una empresa, terminaba su contrato de trabajo después de 10 años, y el salario pues había variado en todos estos 10 años, al final, cuando termina el contrato de trabajo, el auxilio de cesantías se pagaba con el último salario. Esto implicaba que muy posiblemente el pago del auxilio de cesantías tuviera un monto mayor por los años que se liquidaron en ese ejemplo. El otro régimen, que es el que tenemos hoy en día, se conoce como el régimen anualizado de las cesantías. En este régimen, con la Ley 50 del 90, se estableció que el empleador cada año debe de liquidar las cesantías y depositar el monto en un fondo de cesantías. La Ley 50 del 90 establece que la fecha máxima para reconocer este valor es el 14 de febrero de cada año que se ha vencido. Es decir, si un trabajador prestó sus servicios para el año 2021, continúa trabajando en la empresa, en febrero, máximo hasta el 14 de febrero del año 2022, año siguiente, se le estaría consignando el valor de las cesantías del año anterior, del año 2021. Y así cada año, es decir, si un trabajador lleva los 10 años que poníamos en el ejemplo del régimen tradicional, pues por cada uno de esos años ya se le hubiese pagado al fondo de cesantías
el valor de cada uno de esos años depositándolo en este fondo. Actualmente hay diferentes fondos de cesantías. Un ejemplo sería hablar del Fondo Nacional del Ahorro o de protección, ¿sí? El trabajador es el que escoge en qué fondo quiere estar para que el empleador cada año haga este depósito a las cesantías. El salario para liquidar las cesantías es el reconocido como salario mensual o salario base. Este lo constituye el salario básico que fue pactado entre las partes y otros factores salariales conforme al artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. Ejemplo, las horas extras que recibe el trabajador, ciertas comisiones, bonificaciones que son constantes y que son recibidas por el trabajador, entrarían en la liquidación de las cesantías. También se incluye, no como factor salarial, sino como una prestación social en el factor económico, el auxilio de transporte, cuando el trabajador tiene ese derecho, que se da cuando devenga menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes en nuestro país. Entonces sería salario mensual más auxilio de transporte. Con ese salario liquidamos las cesantías. Si el trabajador tiene salarios variables, es necesario, conforme al artículo 353 del Código Sustantivo de Trabajo, promediar los salarios del último año. La norma nos establece que el salario para liquidar es el último salario recibido por el trabajador, pero que cuando en los últimos 3 meses hay salarios variables, entonces es necesario liquidar con el último año de trabajo, hacer un promedio de los salarios que devengaba el trabajador y ahí sí realizar la liquidación correspondiente. La fórmula para liquidar las cesantías es el salario mensual más el auxilio de transporte para el trabajador que tiene derecho, se multiplica por los días trabajados y se divide en 360 días. En total se reconoce por auxilio de cesantías un valor de un salario mensual por cada año de trabajo o proporcional al tiempo que haya trabajado. En algunos casos el empleador no pagaría las cesantías al fondo, sino que las pagaría al trabajador. Y esto se da cuando finaliza el contrato de trabajo sobre ese periodo de tiempo final, ese último año. Bien. Para explicarme mejor, un ejemplo, supongamos que un trabajador lleva prestando sus servicios desde enero del año 2018, ¿bien? Y va a terminar la relación laboral por una renuncia que ha pasado al empleador el 15 de marzo del 2022. Hasta ahí llegó la relación laboral. Entonces, esos años del 2018, 2019, 2020, 2021, todos esos años con lo que hemos mencionado, pues fueron depositados en 14 de febrero del 2019, 2020, 2021 y 2022 en el fondo de cesantías, ¿cierto? Cada año el empleador tomaba lo del año pasado y liquidaba cesantías y lo consignaba a un fondo. Pero el último periodo de tiempo trabajado, que va desde enero hasta ese marzo 15 del 2022, el empleador no lo podrá consignar a un fondo. El empleador no podrá decir, voy a esperar hasta el otro año, el 14 de febrero, y le consigna las cesantías. No. En ese caso, el empleador tendrá que pagarlo en la liquidación laboral definitiva. Para finalizar con este importante video, quiero hablar de la prescripción de las cesantías y de la indemnización de mora por no haber consignado a un fondo. La prescripción de las cesantías se hace exigible solo cuando termina el contrato de trabajo. La prescripción de los derechos laborales se establece en el Código Procesal de Trabajo y Seguridad Social, artículo 151, con 3 años para reclamar un derecho. Y las cesantías pues solo se pueden reclamar de forma principal cuando termina un contrato de trabajo, y por eso tanto Corte Suprema de Justicia como Consejo de Estado han mencionado que
los años que han pasado, así hayan pasado más de 10 años, 12 años, 20 años, sin que se haya pagado cesantías, solo se podrían reclamar cuando termine el contrato de trabajo. Lo que quiere decir que un trabajador podría reclamar todos esos años de cesantías con la demanda laboral, siempre que no deje pasar más de 3 años desde que termina el contrato de trabajo, porque esa es la fecha clave en la exigibilidad de este derecho laboral. En cuanto a la indemnización moratoria por la no consignación de las cesantías, la Ley 50 del 90 ha establecido la fecha 14 de febrero de cada año como límite. ¿Sí? Si el empleador deja pasar esta fecha y no consigna las cesantías, esta ley en el artículo 99 establece una indemnización muy costosa para el empleador y es una indemnización de un día de salario por cada día de mora. Un día de salario por cada día de mora. Indemnización que representaría un costo económico que incluso va más allá de la misma prestación social de las cesantías. Espero hayan disfrutado este video. El tema de cesantías es muy importante para los trabajadores, un derecho irrenunciable que busca protegerlos ante la terminación de sus vínculos laborales. Es un derecho que además sirve para adquirir vivienda, para mejorar la vivienda, para cualificar al trabajador, a su familia. Es un derecho que, como podemos ver hoy en día, se está consignando o depositando a un fondo de cesantías protegiendo que el trabajador pueda recibir esos recursos económicos. Estaré subiendo nuevos videos para el aprendizaje de todos ustedes. Los invito a que se suscriban al canal. Si les gustó el video, le den un like y compartan esta información para el aprendizaje de quienes se interesan por esto, que como sabemos, pues divididos en trabajadores y empleadores en nuestro sistema social, pues es totalmente relevante para todos. Muchas gracias por la atención.